El tema se llama peso atómico. Recordando lo que hemos visto, es la medida relativa de la masa, ¿sí? Correspondiente a los átomos de los elementos, para la cual se toma como referencia siempre el isótopo del carbono 12, ¿no? Del carbono 12. Ya está. Profesor, una pregunta, profe. Unidades químicas de masa, 1. Entonces, como habíamos visto, el concepto de peso atómico es la medida relativa de la masa correspondiente a los átomos de los elementos, para lo cual hay que tomar como medida de referencia el isótopo del carbono 12, ¿no? Al que se le ha asignado un peso atómico de 12 unidades. Esto se expresa así, ¿no? 12 UMA, ¿no? 12 unidades de masa atómica. Esta es la referencia o el parámetro, ¿no? Es como cuando mides longitud, ¿no? La unidad de referencia es el metro, pues, ¿no? Ya. Entonces el peso atómico del carbono 12 es 12 unidades de masa atómica, ¿no? Haciendo una regla de 3 simples, una unidad de masa atómica sería la 12ª parte, ¿no? Del peso del carbono. Ahí está, 12ª parte del peso del carbono. Y esto es igual a ¿quién? A ver. Ahí está lo de color amarillo. Es igual a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una balanza. 12 átomos de hidrógeno equivalen a un átomo del carbono, pues, ¿no? ¿Sí? Equivalen a un átomo del carbono, ¿eh? Es un ejemplo, pues, ¿no? Ahora, el átomo del carbono, por tener 4 electrones de valencia, tiende a redondearse por 4 átomos, ya sean el propio carbono, como el diamante o diferentes elementos con los que se comparte 4 electrones, ¿no? Para así completar el octeto, que es el máximo que se puede contener en la capa exterior. O sea, siempre debe completarse la ley del octeto, ¿no? Sí, como le dije, siempre trata de tener 8 electrones. Ahora, el peso atómico del hidrógeno es una unidad de masa atómica, como les había dicho. Al realizar ¿no? La completación del octeto, ¿cierto? Y tenemos el peso atómico de algunas cantidades, ¿no? La vez pasada lo habíamos visto como tabla, ¿no? Que es lo mismo. El peso atómico del oxígeno, 16, suma, del nitrógeno, 14, del sodio, 23, del cloro. Bueno, el cloro, 35,5 dicen, ¿no? ¿Sí? Y así tenemos varios, ¿no? Del hierro, ¿no? Etcétera. Ya. A ver, el peso molecular es la medida relativa de la masa correspondiente a las moléculas de una sustancia. Se puede determinar conociendo los pesos atómicos de los elementos que constituyen la molécula, ¿no? O sea, aquí hablamos del peso o de la masa correspondiente a las moléculas de una sustancia, ¿no? A ver, se conoce conociendo los pesos que constituyen la molécula, ¿no? El anterior era peso atómico, era relativo a átomos. Esto es relativo a moléculas, ¿sí? Mira la diferencia. Ejemplo, a ver. El peso molecular de una sustancia está relacionado con respecto a su molécula, pues, ¿no? Esa sustancia está compuesta por elementos como, ahí lo ves, hidrógeno, el agua, pues, ¿no? H2 y O su fórmula, hidrógeno y oxígeno. Y ahí se visualiza que hay dos moléculas de hidrógeno y cuando no aparece el numerito es una, ¿no? Una de oxígeno. Entonces aplicamos la fórmula que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Se multiplica el número de moléculas por su peso, ¿no? 2 por 1, porque el peso del hidrógeno es 1, más 1 por 16, ¿no? 2 por 1, 2, más 16, 18. 18 unidades de masa atómica. ¿Y qué cosa es 1 y 16? A ver, veamos la tablita de arriba, ¿no? 1 y 16 viene a ser el peso atómico, ¿no? Hay que saber esta tabla de acá, digámoslo así. Digámoslo así que hay que saber esta tabla, ¿ya? La de amarillo. Hay que recordar esa tabla o esos valores. Si no, no vamos a poder resolver los problemas, ¿no? Hay que tenerlo a la mano. Esos valores, ¿ya? A ver si quieren pueden tomar
captura de pantalla, pero eso está en su libro, si no me equivoco, ¿no? Este tema está en su libro, ¿ya? Unidades químicas de masa. Unidades químicas de masa. A ver, vamos con la hoja completa, si se puede. Sale muy pequeño, a ver. Ya bueno. Ya ahí está, ¿no? Pero está bien pequeño, no sé si le pueden tomar captura de pantalla de repente. O le pueden tomar screen, o le pueden tomar, no sé, con el celular. Ya ustedes lo agrandan, ¿no? Listo. Por eso está en su libro, ¿ya? Eso está en su libro. Ahora vamos a ver el atomogramo, ¿no? Es una cantidad de sustancia para un elemento cuyo equivalente en gramos es numéricamente igual al peso atómico del elemento en gramos. También se puede definir átomo kilogramo o átomo libra, ¿no? Teniendo en cuenta las relaciones de equivalencia entre las cantidades. Observa, el atomogramo es la cantidad de sustancia para un elemento, ¿no? Y debe estar en gramos, ¿ya? Es igual al peso atómico, aquí te lo dice. Aquí está, ¿no? Lo vamos a asombrarlo de amarillo. Es igual al peso atómico, pero en gramos, ¿no? Y aquí está en el cuadrito, ¿no? ¿Sí? Es igual al peso atómico o es equivalente al peso atómico del elemento, pero en gramos, ¿cierto? Ya, bueno, aquí bueno, tenemos una lectura, ¿no? El conjunto de reglas que rige la nomenclatura química ha sido renovado y modificado en muchas ocasiones. En el año 53, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, después de una minuciosa labor de revisión y unificación de criterios, publicó un reglamento que con algunas modificaciones afectan ciertas cuestiones puntuales y que se han ido introduciendo desde aquella fecha, ¿no? Las reglas de UPAC establecen la diferenciación entre química inorgánica y orgánica, ¿no? Ya aquí, bueno, como te digo, en la parte química se divide en dos partes, ¿no? La inorgánica y la orgánica, ¿no? Ya, a ver, continuamos. El peso atómico del oxígeno es 16 UMAS, ¿no? Entonces, un atomogramo del oxígeno saldrá 16, ¿no? ¿Sí? 16. Pero ahí debe ser 16 gramos, ¿ya? ¿Sí? 16 gramos. El peso atómico también es 32 UMA, entonces el atomogramo será 16 gramos, ¿sí? Bueno, el átomo kilogramo sería, pues, del oxígeno, sería 16 kilogramos del oxígeno, ¿no? Bueno, ahí se multiplicaría, ¿no? Pues 1000 por 16, ¿no? 1000 por 16. Saldría 16.000. Un átomo equivale a... Un átomo kilogramo equivale a 1000 átomos gramos. Bueno, claro, esa es la regla, pues, que un kilogramo equivale a 1000 gramos, pues, ¿no? Sí. A ver, un atomogramo del elemento, calcio es igual a 120 gramos. El peso atómico es 40 unidades. Un atomogramo equivale a 40 gramos, ¿sí? Ya, a ver. Bueno, son fórmulas que podemos aplicar. En general, el atomogramo, que es esto de aquí, ¿no? La fórmula, que es lo que más nos interesa, ¿no? Un atomogramo es igual a su peso entre el peso atómico en gramos, ¿no? Esa es una fórmula, ¿ya? El atomogramo viene a ser igual a su peso entre el peso atómico, ¿no? En general. Por ejemplo, si el peso de ese elemento es 120, entonces lo divides pues entre su peso atómico y tenemos el atomogramo. 120 entre 40 saldría 3, ¿no? Sí, saldría 3. Para el calcio, ¿cierto? Sí, esta fórmula tenemos que recordar. Ahora vamos a ver molécula gramo, ¿no? Es una cantidad de sustancia cuyo equivalente en gramos es numéricamente igual al peso molecular de las sustancias en gramos. Una molécula gramo es igual a su
peso molecular, pero tiene que estar en gramos, ¿ya? Este es igual a su peso molecular, pero tiene que estar en gramos. Bueno, la fórmula que está acá, pues, más que una fórmula es la teoría, pues, ¿no? Molécula gramo. Estamos hablando de molécula gramo. Molécula gramo. ¿Está bien? Molécula gramo. Mira, peso molecular del agua, ¿no? Aquí, por aquí está arriba. ¿Cuánto era? A ver. Peso molecular era 18 UMAS, ¿no? Ahí está M. Peso molecular 18 UMAS. Entonces, una molécula gramo sería pues lo mismo, pero en gramos, pues, ¿no? Una molécula gramo del agua, ¿no? Peso molecular de H12CO4, ¿no? Es 98. Entonces, una molécula gramo sería lo mismo, pero en gramos, ¿no? Ujú. Ya. A ver, un mol kilogramo es igual a 18 kilogramos, ¿no? Sí. 18 kilogramos, estamos en mol kilogramo, ¿no? Tú sabes que un kilogramo tiene pues 1000 gramos, pues, ¿no? Sí, hay que hacer la conversión, ¿no? Un mol kilogramo, ¿cuánto valdría? Entonces, convirtiéndolo, a ver. Esto debería estar en gramos supuestamente, porque es mol, porque es mol, ¿cierto? Ahí está. Debería ser mol gramos, pero ahí dice mol kilogramos. Un mol kilogramo equivale a 18 gramos. Eso debe estar en gramos, pero tú lo conviertes a gramos, pues, ¿no? Si un kilogramo tiene 1000 gramos, se multiplicas por 1000, ¿no? ¿Está bien? Y te sale la cantidad, ¿no? 18.000. ¿Ya? A ver, por ejemplo, tenemos ese, esa sustancia que la fórmula del agua, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos el peso molecular y una mol de gramos, ¿cierto? Mm. Entonces, el peso sería 90 gramos de esa sustancia, ¿no? De esa sustancia hay 90 gramos de peso. Eh, ¿Qué más? Si hay 90 gramos de peso, eh, tenemos peso molecular 18, ¿no? Dividimos, pues, ¿no? 90 entre 18 sería 5 gramos, ¿ya? Y en general, el número de sustancia sería peso de la sustancia entre el peso molecular, ¿sí? Esta sería la fórmula. ¿Sí? Esta sería la fórmula del número de moles de una sustancia, ¿cierto? Número de moles de una sustancia sería el peso de la sustancia entre el peso molecular de la sustancia. Es un cociente nada más. Ya, entonces por eso es que aquí, en este gráfico, si queremos hallar eso, aplicamos esa fórmula, ¿no? Me están dando el peso, ¿no? De esta sustancia que es el agua. En un recipiente está 90 gramos. El peso molecular es 18 unidades de masa atómica, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, lo reemplazamos, ¿sí? Lo reemplazamos, porque esto equivale a un mol del agua sería 18 gramos. Lo reemplazamos aquí, ¿no? 90 entre 18 sería 5 gramos. ¿Sí? Ya está. Ahora, el número de Avogadro. Eso es lo que les comentaba en la clase anterior, ¿no? El número de Avogadro. Es una constante, ¿no? Es como, por ejemplo, hablar en matemática del valor de pi, ¿no? Equivale a 3,1415, ¿no? Aquí dice que es una constante química que nos indica la cantidad de unidades, elementos estructurales, elementales estructurales que se encuentran presentes en una mol, de cualquier especie, ¿no? Entonces tenemos aquí, es una constante. Si es una constante, tiene que ser un número. Pero tiene un símbolo, ¿no? Igual que pi, se escribe con la letra griega, con una letra griega, ¿no? Igual acá, esta constante se escribe con n sub 0. N y un subíndice abajo, n sub 0. Y su valor es 6,023 por 10 a la 23. No tiene unidad por ser constante.
que indica la cantidad de unidades presentes en un mol de cualquier especie. ¿Ya? A ver, un átomo de oxígeno. Un átomo de oxígeno, perdón, existen 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Sí? Un átomo gramo de oxígeno equivale a un átomo gramo de oxígeno. Son equivalencias. Ya, una molécula de agua, ¿no? No hablamos de moléculas de agua. Existen 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua en ese recipiente, ¿no? 18 gramos de agua equivalen a una mol gramo de agua. Bueno, y tenemos un resumen de lo que es el número de Avogadro. Una historia. Vamos a ver ejemplo ya. Ahora tenemos el peso de una barra de hierro es 2,8 gramos, ¿no? Quieres hallar el número de átomos gramos del hierro, ¿no? El número de átomos gramos del hierro, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? A ver. Aquí está, ¿no? El ejemplo, ¿no? A ver, un átomo gramo de hierro equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Bueno, eso es de acuerdo al número de Avogadro, ¿cierto? Ya está. Ahora, 53 gramos de hierro equivalen pues a 6,023 por 10 a la 23 átomos de hierro. 2,8 gramos de hierro equivale al número de átomos de hierro, ¿no? Entonces el número de átomos de hierro que vendría a ser igual a dividir, ¿no? 6,023 por 10 a la 23 átomos de hierro, átomo gramo de hierro entre 56 gramos. Lo divides y lo multiplicas por 2,8, ¿no? Lo divides y lo multiplicas por 2,8, ¿ya? Sería 3,0115 por 10 a la 22 átomos de hierro. ¿Está bien? Se divide y se multiplica. ¿Ya? Bueno, esa es la parte teórica que tienen en su libro, ¿sí? Podemos ir a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios ya, ¿no? Entonces, de aquí a partir de aquí veremos ya algunos ejercicios, ¿ya? Sí, a ver, pueden ir resolviendo, ¿sí? Ahí tienen, ya pueden ir resolviendo algunos ejercicios. ¿Cuántos átomos gramos contiene una muestra de 216 gramos, dice, ¿no? O determina el número de átomos gramos de 884 gramos del cromo. Si tienen varios ejercicios, pueden intentar resolver. Ya. A ver, entonces, resuelvan, ¿ya?